dejamos de hablar de la masculinidad y feminidad y ahora ya estamos con un nuevo tópico, un poco relacionado, sí, pero es un tema que tiene varios aspectos prácticos para nosotros, ¿ya? Y es relacionado a la familia, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que vieron las últimas dos clases con el pastor Héctor? ¿De qué han estado hablando? Yo no estuve acá, pero sí estuve atento a las clases. ¿Alguien que haya estado en las clases que nos ayude un poquito? ¿No? Ya. Ya. Hablamos acerca de la familia y vamos a seguir hablando acerca de eso en esta clase. Vamos a tener un tiempo de oración antes de comenzar. ¿Ya? Inclinen sus rostros. Padre, gracias por este tiempo que tú permites que podamos apartar para aprender un poco más de tu palabra. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a tener oídos receptivos a tu voz, a que podamos también evaluar nuestras vidas y cómo estamos llevando a cabo nuestro ministerio familiar, Señor. Si hay algunas cosas en las que quizás estamos fallando o nos faltan o podemos mejorar, te pido que a través del Espíritu Santo tú nos puedas mostrar, Señor, y nos puedas animar a poder hacerlo mejor, que podamos tener una motivación correcta, Señor, y que también nos dé el privilegio de poder ver los frutos de esto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Las clases anteriores vimos un poco acerca de que el primer mandamiento a los seres humanos, ¿cuál fue? ¿Que le dio Dios a Adán y Eva? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? Fructificar y multiplicados, ¿ya? Y que vimos también, no sé si nos pueden ayudar con la proyección. Muchas gracias. Hablaron un poco de los hijos y que este diseño de la familia no era una ocurrencia tardía para el Señor, sino que Él desde un comienzo lo planificó así. Planificó que el diseño sea basado, ¿cierto?, en esta estructura que se llama la familia, que componen un padre, una madre y también los hijos, ¿ya? Hablaron un poco acerca de los hijos y no sé si puedes mostrar un poco la siguiente diapositiva. Hablaba el pastor Héctor y decía que estos hijos no deben ser usados como herramientas, ya no deben ser vistos como herramientas, no deben ser adorados como ídolos y tampoco deben ser vistos como obstáculos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿En relación a qué? ¿Por qué decíamos que podemos ver a nuestros hijos como herramientas? O que se podrían ver como herramientas. ¿Ya? Bien. Ya. Muchas gracias, tío. El tío Mario dice, para los que no escucharon, que sobre todo antes o en el campo se veía a los hijos como herramienta ya desde los 12, 13 años que ya tenían que salir a trabajar, ¿cierto? Para buscar el sustento, para trabajar el campo y muchas veces quizás se pensaba en eso, en tener hartos hijos para después tener harto trabajo o hartas manos para poder trabajar. Quizás también se podría ver, y viendo a lo mejor un poco más en el contexto en el que estamos nosotros ahora, esta idea de proyectar en los hijos lo que nosotros no pudimos ser, o lo que nosotros no pudimos hacer.
Entonces, por ejemplo, si yo no pude ser profesional, entonces mi objetivo al final es que mi hijo sea profesional para yo sentirme orgulloso. ¿Ya? No me entiendan mal, no es malo que su hijo sea profesional, ni que usted se sienta orgulloso de su hijo, al contrario. Pero si ese es el objetivo, entonces estamos viendo a nuestro hijo como herramienta. ¿Ya? Y tampoco nosotros debemos verlo así. ¿Ya? Por otro lado, por ejemplo, los mormones, ellos basan su creencia en esta idea de que teniendo más familia, de cierta manera son más aceptos delante de Dios. Y esa también es una manera de poder o de ver a los hijos como una herramienta. ¿Ya? Básicamente es tener hijos para agradar a Dios. ¿Ya? Y eso nosotros no debemos caer tampoco. ¿Ya? Si bien es cierto, tener hijos es un mandato para cada familia, no tenemos que perder de vista o perder la perspectiva correcta. Por otro lado, tampoco debemos ver a los hijos como ídolos. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa eso? Claro, que los hijos estén primero. ¿Primero que qué? Por ejemplo, ¿cierto? Primero que Dios. Primero que mi esposo. Primero que mi esposa. ¿Cierto? Y que la primera prioridad en mi vida son mis hijos. Eso se ve mucho en la sociedad actual y no es una visión bíblica. ¿Ya? Que es donde yo me sacrifico por mis hijos, lo cual está bien, donde yo dejo todo por mis hijos, incluso mi ministerio, incluso mi relación con Dios, incluso mi relación con mi esposo. Eso no es correcto. No debemos caer en eso. ¿Ya? Y tenemos que estar, los que somos padres, ahora puedo decir eso. Los que somos padres tenemos que estar en constante evaluación y cuidar eso. ¿Ya? Y tampoco tenemos que ver a nuestros hijos o a nuestra familia como un obstáculo. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? ¿En qué nosotros podríamos ver nuestra familia como un obstáculo? Por ejemplo, en asistir a la iglesia, para que, por ejemplo, poner primero a la familia en lugar de venir acá a congregarnos. Por ejemplo, lo que plantea el hermano Eduardo, o sea, la idea de anteponer la familia a participar o a servir dentro de la iglesia, ¿ya? O podríamos ser más personales y decir a desarrollar su ministerio, o a desarrollar los dones que el Señor le entregó, ¿ya? No debemos ver a la familia como un obstáculo para que yo pueda desarrollar mis dones. Si yo tengo don de servicio, mi familia no es un obstáculo, al contrario. Mi familia es un soporte para que yo pueda servir primero a mi familia y también a mi iglesia. Si yo tengo el don de enseñanza, entonces primero yo tengo que ejercer mi don de enseñanza en mi familia y también en mi iglesia. ¿Ya? Nunca he visto como un obstáculo, siempre como una plataforma a través de la cual yo sirvo, yo entrego los dones que el Señor me ha dado. ¿Ya? Entonces no debemos verlo así, pero sí tenemos que saber que la familia y los hijos son formas en las que Dios ha diseñado para comunicarnos algo, para hablarnos algo, ¿ya? Para hablarnos acerca de quién es Él, de cómo es la relación con su pueblo, es decir, con nosotros, con su iglesia, ¿ya? Y que cómo nosotros también tenemos que relacionarnos entre nosotros. Eso hemos visto en las dos clases que tuvo el pastor Héctor. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? ¿Hasta ahí? Ya. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Sabiendo esto. Pongamos, por favor, ahí está, muchas gracias. Entonces, entendiendo esto, es que, sabiendo que una de las principales formas de entender y de conocer a Dios y su propósito es la familia, entonces nosotros tenemos que entender que construir, que edificar familias es un ministerio vital para nosotros. Si la familia es un instrumento que Dios usa para hacernos entender quién es Él, cómo se comunica con nosotros, cuál es la relación que tiene con su pueblo y cómo nosotros debemos, digamos, relacionarnos entre nosotros, entonces nosotros tenemos que edificar familias. Es una forma en la que nosotros podemos conocer a Dios.
¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Bien. Y aquí les voy a volver a recalcar la advertencia, por favor, la siguiente diapositiva. Ojo, es necesario que nosotros aprendamos a edificar nuestra familia. ¿Ya? Tenga usted 1 año de casado, 5, 10, 20, siempre seguimos edificando nuestra familia. ¿Ya? Pero no tenemos que caer en lo que conversábamos antes. No tenemos que ver nuestra familia ni como un obstáculo, ni como un ídolo, ni como una herramienta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la familia es vital? ¿Ya? ¿Por qué la familia es vital para nosotros? No como personas, sino que ahora como iglesia. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ya? Porque ¿cierto? La iglesia cada vez va, digamos, creciendo en años y también en personas. Van llegando, ¿cierto? Nuevas personas, como el amparo. Ya. ¿Por qué más? ¿Por qué para la iglesia es importante esto de la familia? Ya, qué interesante lo dijo la hermana Versi. Vamos a hablar de eso un poquito al final de la clase, pero sí, está bien. Ya, pero vamos a ver algo mucho más simple. ¿Ya? ¿Por qué la familia es importante para la iglesia? Y esta es una frase que hemos repetido muchas veces. Es porque la iglesia es una familia. La iglesia es una familia. ¿Ya? Y además porque una familia bien ordenada, y vamos a ir a nuestras Biblias ahora, sirve como un modelo divino para nosotros como iglesia. Una familia bien ordenada es un modelo para nosotros. ¿Ya? Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar 1 Timoteo 3. Entonces, si nosotros queremos conocer más a Dios, conocer la forma que tiene Dios de comunicarse con nosotros y la forma que tiene Dios que diseñó para que nosotros nos relacionemos entre nosotros, entonces tenemos que entender la importancia de la familia. Y la familia tiene un impacto en la iglesia y tiene un impacto en el mundo, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, pensando en el impacto de la iglesia, la familia es, digamos, una familia bíblica bien digamos, ordenada, es un modelo para nosotros como iglesia. ¿Ya? 1 Timoteo 5, del 1 al 2, del 1 y 2. ¿Ya? Primero que todo, la familia bien ordenada es un modelo para el trato mutuo. ¿Ya? ¿Alguien que pueda leer, por favor? 1 Timoteo 5, del 1 al 2. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Fíjense cómo Pablo fíjense cómo el apóstol Pablo en esta parte instruye a Timoteo y le muestra cómo tiene que tratar a los hermanos de la iglesia. ¿Y cuál es el modelo? ¿Cuál es la referencia? Para que Timoteo pueda entenderlo. ¿Qué usa como ejemplo? Las relaciones familiares. Entonces, tú a los hermanos mayores de la iglesia, ¿cómo tienes que tratarlos? ¿Cómo? A padres. ¿Ya? ¿Cómo tienes que tratar a los más jóvenes? ¿Cómo? A hermanos. ¿Ya? Y a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas. ¿Ya? Entonces,
La familia es un modelo para nosotros saber cómo tenemos que tratar a nuestros hermanos en la iglesia. ¿Ya? De hecho, al principio en 1 de Timoteo 3 también habla acerca de esto. Entonces, no solamente es un modelo para el trato entre nosotros, sino que también modela de cierta forma el liderazgo, o nos ayuda a ver los requisitos para un liderazgo bíblico dentro de la iglesia. ¿Ya? Veamos 1 de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, versículos 4 y 5. ¿Ya? Aquí Pablo lo que hace es presentar un argumento. ¿Ya? Y dice básicamente que un buen liderazgo familiar tiene que ser uno de los requisitos para poder optar al cargo de obispo o de anciano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente las mismas habilidades o las mismas competencias que son necesarias para supervisar o para poder llevar bien nuestra casa son para poder llevar bien la iglesia, o podríamos decir la casa cristiana. ¿Ya? ¿Qué dice 1 de Timoteo 3? 4 y 5, por favor. ¿Alguien? Bien, muchas gracias. Entonces, ve, aquí le dice a Timoteo que de cierta manera él como pastor de la iglesia puede reconocer o puede identificar los hombres que son aptos para ser ancianos de la iglesia usando un método similar. ¿Ya? Buscar buenas figuras paternas, tanto espirituales como terrenales, ¿ya? Y por eso es que ahí plantea, dice que es necesario que el obispo, ¿qué cosa? Gobierne bien su casa, tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿ya? Y ahí está la lógica detrás. El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar o cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Entonces, no solamente la familia nos sirve como un modelo para entender las relaciones entre nosotros, ¿ya? Sino que también nos sirve como un modelo para poder valorar a nuestro liderazgo, evaluar a nuestro liderazgo, escoger a nuestro liderazgo, reconocerlo. ¿Ya? Por favor, ponme la siguiente diapositiva. Hermano Luis. No se puede interpretar hasta qué edad, no habla acerca de eso. Tendríamos que hacer inferencia en nosotros, ¿ya? Pero sí es importante, si se fijan, no dice que tienen que ser sus hijos cristianos, sino que si los hijos de sujeción son hijos que viven bajo su techo, que tienen el respeto hacia los padres, y la obediencia hacia los padres, y la honra hacia los padres. Independientemente de si ese hijo tiene 8, 10, 12, 15 años, 20 años, mientras esté bajo el liderazgo de esa casa, de esa familia, tiene que mantenerse en sujeción. Por lo menos ese es el principio que está ahí. Si yo le dijera 15 años o 20 años o 25 años, estaría básicamente haciendo una suposición porque el texto no lo plantea así. Por eso es que nosotros tenemos que entender cuál es el principio. ¿Ya? Claro, pero bueno, ahí uno podría empezar a hacer una evaluación de cómo fue la crianza de su hijo y por qué llegaron a eso, ¿cierto? Pero no está hablando de hacer un recuento hacia atrás, sino que en el presente, ya que sus hijos se mantengan, digamos, en un estado de sujeción si es que está en el control de los padres. Los padres tampoco pueden hacerse responsables de lo que hacen sus hijos cuando ya se van de la casa o toman sus propias decisiones, ¿ok? Pero agradezco su observación, hermano Luis. ¿Ya?
yo aquí comparto con ustedes, a los más tecnológicos y a los que les interese y puedan ah, leer en inglés, hay un libro muy interesante, que es la carátula esa que está ahí. Yo no lo pude encontrar en español, no sé si es que está. ¿Ya? Se llama Recuperando la masculinidad y la feminidad bíblica. ¿Ya? Y es un compilado de artículos y de comentarios de pastores y de hermanos, precisamente acerca de este tema. ¿Ya? Se puede descargar gratis. Yo ahí les dejé el QR para los más tecnológicos, si lo pueden descargar. Si no, lo pueden buscar también por Google. El único problema fue que por lo menos yo no lo encontré en español. ¿Ya? ¿Y por qué lo pongo acá? Bueno, primero quizás podemos preguntarle al Jonas si es que él lo puede conseguir con sus contactos. Porque quiero compartirles una cita de este libro. ¿Ya? Y es una cita un poco larga. ¿Ya? Yo no acostumbro a poner mucho texto en mis presentaciones, pero esta es la excepción. Y si usted no lo puede ver, le voy a pedir que le ponga atención, porque yo se la voy a leer. Dice así: dado que Dios es nuestro Padre, realmente somos, en un sentido fundamental, una familia, que es lo que estábamos conversando. El Espíritu Santo, como el espíritu de la familia, nos da anhelo hacia los otros miembros de nuestra familia. A la larga, los cristianos no pueden quedar satisfechos con nada más que una gran reunión anónima 1 o 2 veces por semana. Los lazos de amor exigen relaciones más frecuentes y más íntimas. A medida que los cristianos se reúnen y conocen mutuamente de manera más íntima, su sentido de ser una familia crece, o debería crecer. Empiezan a tratarse unos a otros de la manera que Pablo aconseja. ¿Ya? Y este es el pasaje que nosotros comentábamos recién. A los ancianos como padres, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas. Las personas ya no son máscaras sin rostro, sino personas reales, unidas por lazos familiares. La misma lógica operativa en las familias naturales comienza entonces a desarrollarse en la iglesia como la casa de Dios. En la intimidad de esta familia espiritual, las personas descubren que se tratan entre sí de una manera que respeta las diferencias de edad, de sexo y de personalidad. Y básicamente es otra forma de poder explicar lo que estábamos comentando recién. ¿Ya? Como Dios es nuestro Padre, nosotros somos una familia. ¿Ya? Y algo que nos diferencia a nosotros como cristianos es que nosotros no podemos ser cristianos y decir, ya yo voy a la iglesia y voy y no comparto con nadie y no veo a nadie. Entonces voy, entro, canto, oro, escucho el mensaje y me voy. Hasta el otro domingo, donde voy, canto, oro, escucho el mensaje y me voy. Así no funciona la iglesia. No funcionamos así. ¿Ya? Y si estamos funcionando así, entonces deberíamos reconsiderar si realmente somos parte de la iglesia o si realmente estamos siendo iglesia. ¿Ya? Entonces, como en la iglesia somos una familia y esta familia implica intimidad, entonces nosotros sí vamos estableciendo relaciones de amor entre nosotros, estrechando esos lazos, conociéndonos más, compartiendo más. ¿Ya? No significa que no van a haber problemas. Todos sabemos que dentro de las familias también hay problemas. ¿Ya? Pero que tenemos cosas en común y que cada vez nosotros comenzamos a desarrollar esta intimidad más entre nosotros. ¿Ya? De tal manera que nosotros empezamos a tener un trato de familia. Un trato de familia como la que planteaba 1 Timoteo 5. ¿Ya? A los ancianos como padres, a las ancianas como madres, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Esto qué significa? ¿O qué implica esto? Y por favor ponme la otra diapositiva. ¿Ustedes conocen el concepto de simbiosis? ¿Se acuerdan del liceo? En el liceo siempre lo enseñaban. ¿Qué me puede decir que es una simbiosis? Es un nombre medio ciútico, pero en realidad es algo bien sencillo. ¿Alguien recuerda? ¿Alguno de los profes que están? A veces no hay muchos profes. Ya, básicamente
Una relación simbiótica es lo que aparece ahí en la imagen, ya que dice win-win. Para los que no hablan inglés, ganar, ganar. Es una relación, ¿cierto?, de dos entes donde esta relación provoca que uno gane y que el otro gane. ¿Ya? Es una relación de aprovechamiento mutuo. Y esto en la biología se da mucho entre distintos organismos, qué sé yo. Por ejemplo, el típico que muestran en el National Geographic, con esto, por ejemplo, los tiburones que andan nadando en el océano y hay unos pescaditos que se pegan a la piel del tiburón. El tiburón gana porque, el pescado grande gana porque el pescadito chico le saca las impurezas de su piel y el pescadito chico gana porque esas impurezas de su piel son su comida. Y entonces ellos tienen una relación simbiótica de ganar-ganar. ¿Ya? En la iglesia nosotros también tenemos esta relación simbiótica de ganar-ganar. Por un lado, gana la iglesia como tal, como cuerpo, y por otro lado, gana la familia. ¿Ya? Esos son los dos entes. ¿Cómo se da esta relación? ¿Ya? La familia bendice a la iglesia. ¿Ya? Al ser, como nosotros hablábamos, al ser un modelo, a la familia ser un modelo de esta relación redimida, entonces la familia bendice a la iglesia porque sirve como un modelo para la iglesia. ¿Ya? Y por otro lado, la iglesia bendice a la familia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros enseñamos y fortalecemos estos mismos principios. Por lo tanto, nos vemos bendecidos en nuestro núcleo familiar sanguíneo, digamos, y también nos vemos bendecidos en nuestra familia espiritual. De esa forma debería operar o deberíamos buscar que operen estas relaciones. ¿Ya? Y por otro lado, la desintegración familiar, o cuando hay problemas a nivel de la familia, también eso afecta, y en la iglesia eso afecta negativamente a la apreciación de Dios como nuestro Padre. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Entonces, si nosotros... Mauri. Exacto. Y ahí vamos a hablar un poquito más acerca de eso, cuando hablemos acerca de la relación con el mundo. Estamos ahora todavía en la iglesia, pero tiene mucha razón y recuérdame si no alcanzo a tocar ese tema. ¿Ya? Gracias. Entonces, visto esto, dentro de la iglesia una relación donde todos ganamos. Ganamos como familia, si nosotros podemos modelar este rol para la iglesia, ¿ya? O si lo podemos ver desde el punto de vista de la experiencia, nosotros hemos sido bendecidos por familias que han sido ejemplo para nosotros. ¿Ya? Uno piensa, por ejemplo, y aprovechemos que no está acá, el hermano Víctor con la tía Sabi. Hemos visto el ejemplo de ellos como familia y han sido de bendición para nosotros. Y a la vez nosotros, como iglesia, hemos sido de bendición para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia, ¿cierto? A través de la clase de la escuela dominical, a través del culto de oración, a través de la sociedad femenina, a través de toda la estructura de la iglesia y el trabajo y el servicio de los hermanos, hemos sido de bendición para ellos. Y por eso es que ellos se han mantenido fieles a la iglesia, ellos han podido ser bendecidos y han podido ser animados en sus momentos de dificultad, y sus hijos crecieron acá y fueron formados acá y ahora están sirviendo afuera. ¿Bien? Entonces, le pongo un ejemplo como para que nosotros podamos entender. ¿Ya? Y así como ellos, todos nosotros. ¿Ya? A lo mejor ellos pueden ser más visibles porque llevan muchos años y todos los amamos, ¿cierto? Y son especiales para nosotros. Pero así todos. Todos. Yo, en vez de ponerlo a ellos, podría poner a cualquiera de ustedes y sería lo mismo. ¿Ya? Entonces, para que se entienda la idea. Entonces, esta relación implica también hartos desafíos para nosotros. ¿Ya? Porque muchas de las cosas que conversamos quizás no las hemos llevado nosotros a nuestra familia, en nuestra vida. Y quizás no la habíamos visto así. ¿Ya? Entonces esto significa un desafío para todos. Por ejemplo, aquí hay solteros. Ahora, aquí en el salón ahora, ¿hay solteros? ¿Cuántos hay? A ver. Ya, quedan poquitos. Pero
¿Hay desafíos para usted? Ya. No me diga eso, hermano Carlos. Ya. Por ejemplo, para los solteros, preguntas. ¿Cuál es tu visión de las familias de la iglesia? ¿O en qué propósitos creen que cumplen? ¿O de qué manera te han bendecido las familias de la iglesia? ¿Oras por las familias de la iglesia? O, por ejemplo, si lo ponemos a algo práctico, ¿qué, qué, am, ¿qué opinas de estar expuesto a los niños de la iglesia, por ejemplo? ¿Te parecen alguna experiencia un poco exótica, Mauri? También podría ser una pregunta válida, ¿ya? Pero llevándolo quizás a un lado más espiritual, quizás, por ejemplo, al hecho de ver los niños, eh, y la relación con sus padres, ¿qué te podría llevar a reflexionar acerca de cómo Dios se relaciona con nosotros como nuestro Padre? Por ejemplo, pudiese ser una pregunta, ¿ya? Y llevarlo a algo, por ejemplo, ver a los padres de la iglesia, eh, ¿qué puede enseñarte? Por ejemplo, el ver al Dan cómo es con la Eli, o a la Keila cómo es con la Eli, o a la Lisette con José cómo son con el Javito. ¿Qué nos puede enseñar eso a nosotros? ¿O qué les puede enseñar a ustedes como solteros? Eh, o incluso, para nosotros como familia, ya los que estamos casados, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a un soltero a tu casa? Para poder bendecirlo, para poder conversar con él. ¿Cuándo fue la última vez? Yo ya casi no me acuerdo. Y eso que no fue hace tanto tiempo, pero ya casi no me acuerdo. ¿Ya? Para los padres, y especialmente para las madres, yo pensando en esto, sobre todo ahora que la Steffi ha estado mucho en la casa. Muchas veces podemos pensar de que el hecho de tener hijos o el cuidado de los hijos pudiera significar un retroceso o un estancamiento en el servicio de la iglesia, o un impedimento, como lo estábamos viendo al principio. ¿Ya? Entonces el desafío es luchar contra ese sentimiento. ¿Ya? No tenemos que sentir eso. Al contrario, tenemos que ver el cuidado de los hijos, tanto las madres como los padres, como un rol súper valioso, como también parte de nuestro servicio a la iglesia. ¿Ya? Entonces, no solamente los casados o los padres tienen que tener estos desafíos de modelar, digamos, hacia la iglesia, sino que los solteros también tienen que empezar a ver este modelo dentro de la iglesia. ¿Ya? O pudiéramos pensar en otro desafío. ¿Estamos trayendo a nuestros hijos a la iglesia? ¿A las actividades de la iglesia? ¿Los estamos trayendo al culto? ¿A la escuela dominical? ¿O los dejamos en la casa porque están cansados, o porque se sienten un poquito mal, o porque tienen mucho que estudiar? Esa es nuestra responsabilidad como padres, ¿ya? Traer a los niños al servicio de adoración, al culto, o a cualquier actividad de la iglesia. La iglesia va a ver el ejemplo, va a ver el modelo, ¿ya? De unos padres trayendo a sus hijos a la iglesia. Y dos, eso significa que nosotros vamos a hacer que nuestros hijos interactúen y vean en la iglesia una familia. Y sean bendecidos. Incluso si es que andan corriendo por aquí, por allá, y se ponen a cantar ahí adelante. No importa. Eso no importa. Ellos están aprendiendo y entendiendo que esta iglesia es su familia. A lo mejor ellos van a estar dibujando. Nosotros en ese tiempo habían bancas, cuando éramos chicos. No me pregunte de sermones a los 7 años, pero yo estaba acá. En ese tiempo había culto también en la noche en la iglesia. Y nosotros acá, así, o sea, era, ¿cómo decirlo? Era parte de nuestra vida el culto a las 6 de la tarde en la iglesia. Y
Y eso a nosotros nos marcó. A nosotros, la generación de nosotros que estuvo acá. Y nosotros pocas veces escuchamos el sermón. Nosotros estábamos debajo de las bancas dibujando y pidiéndole fruyelera a tía Gordi. Pero de cierta manera, o de una u otra manera, Dios usa eso para enseñarnos de que esta es nuestra familia. Entonces después cuando nosotros éramos grandes, para nosotros nunca fue un peso venir a la iglesia. Nunca lo vimos como una carga o como un obstáculo. Nada, ninguna de las cosas que sucedían para nosotros. Ni la enfermedad, ni lo mucho que estudiar, ni lo mucho que había que trabajar porque estábamos cansados, nunca. Y eso hace una diferencia. En nuestras vidas ha hecho una diferencia. No porque seamos mejores que el resto, no, sino que ha marcado nuestro corazón. Entonces, y así el desafío para las siguientes generaciones. Entonces, nosotros como padres tenemos el desafío de poder enseñar a nuestros hijos de esa manera y que los chicos se críen acá, debajo de la silla, corriendo acá adelante o atrás. No importa que llore, tráiganlo a la iglesia. Hermano Carlos. Esa es su pregunta. No. 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 Mauri, ¿tú quieres aclarar algo? Ya. Gracias. Claro. Mira, la verdad es que, al igual que la pregunta del hermano Luis, no, cuando uno ve los principios bíblicos no plantea un límite, digamos, hasta esta edad, de aquí para abajo, sí, de aquí para arriba no, ¿ya? Pero a mí me gustaría no enfocarlo en la obligación, pese a que, en mi experiencia personal, a mí en algún momento me tocó que me obligaran, ¿ya? Pero, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como padres? ¿Es nuestra responsabilidad obligar a nuestros hijos? No. Nuestra responsabilidad es enseñarlos, que ellos entiendan. Obviamente el entendimiento es algo progresivo. ¿Ya? No entiende lo mismo un niño de 3 años que un niño de 12. ¿Ya? Enseñar, modelar. Acuérdense, ¿cuál es el rol del hombre? Proteger, proveer, paz, torear. Entonces,
no lo veamos tanto como una obligación, pese a que en algún momento probablemente tú como padre vas a tener que tomar la decisión. ¿Ya? Y tu hijo se tiene que someter a ti si es que está bajo tu responsabilidad. ¿Ya? Pero la motivación o la forma es a través de la enseñanza, a través del modelar. ¿Ya? O sea, yo probablemente alguna vez no quería venir porque quería dormir hasta tarde o porque quería ver el partido del Colo, que justo era el partido, no sé, a las 11 de la mañana. Y por eso no quería venir a la iglesia. ¿Ya? Pero yo vi en mi mamá un ejemplo, que ella no faltaba. Y me traía el lunes al ensayo de coro, el martes al culto de oración, el miércoles a la sociedad femenina no porque ella trabajaba, pero si no hubiese trabajado me hubiese traído a la sociedad femenina, aunque yo hubiese tenido 12 años, el jueves al estudio bíblico y así, toda la semana. Entonces, en nosotros, yo puedo por lo menos plantear mi experiencia, lo que nos marcó no fue que nos obligaran, sino que ver el ejemplo de la fidelidad de mis papás y de otros hermanos de la iglesia, de acá. ¿En la que quería comentar algo antes? Claro. Mm, mm, mm. Claro. Y bueno, y lo otro importante es no entender esto como una ecuación o como una receta de cocina. O sea, si yo hago esto, 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 entonces va a pasar esto siempre. No, no funciona así. Ya, porque el Señor es soberano. Él también va guiando y tiene tratos distintos con todas las personas. Así como algunos nos trajo al Señor a los 5, a los 7 años, a otros los trajo a los 12, a otros los trajo a los 25, habiendo estado toda la vida en la iglesia. ¿Ya? Entonces, esto no es una receta de cocina. Pero hermanos, no hay mejor lugar para los niños que estar acá en la iglesia. Después le dejamos, la obra del Señor se la dejamos al Señor. Eso es de Él, no nos corresponde a nosotros. Pero lo que corresponde a nosotros es eso. La responsabilidad de enseñarlos, de guiarlos y sobre todo de modelar con nuestro ejemplo. ¿Ya? El hermano Fran, también. ¿Sí? Mm. Muchas gracias. Hermano Mario, ¿quería decir algo? Por sus hijos. Mm. Mm. Yo se lo... Claro.
Mm. Muchas gracias, tío Mario. Sí, no, está súper bien. Está súper bien. Ya, entonces, hay desafíos. ¿Ya? Recordemos, entonces, esto no es una receta de cocina, no siempre, no podemos decir, a esto va a pasar esto, pero sí podemos decir, haz esto, porque esto es lo que el Señor te está diciendo. Esta es tu responsabilidad. Y no hay mejor lugar. No hay mejor lugar que estar acá en la iglesia con los hermanos. ¿Por qué? Porque soy beneficiado yo y es beneficiada mi iglesia. ¿Ya? Bien, dejando un poco ahí la iglesia, en los últimos minutos que nos quedan, vamos a ver un poco acerca del ministerio de la iglesia para el mundo, ¿ya? Y es un poco lo que conversaba el Mauri y un poco lo que conversaba también la hermana Bercy delante, ¿ya? Dios diseñó la familia como un modelo no solamente para la iglesia, sino que para el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta sociedad donde nosotros vivimos, Satanás, ¿ya? Y todas sus filosofías buscan desvirtuar la familia, ¿ya? Como la familia es una forma de mostrar la relación, quién es Dios, la relación de Dios con su pueblo y cómo nosotros tenemos que conducirnos, entonces Satanás lo que quiere hacer es desvirtuar esa imagen, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no solamente servimos como ejemplo para la iglesia, sino que también servimos como un modelo para el mundo, ¿ya? Transmitiendo las verdades esenciales sobre Dios y también llevando el Evangelio. Entonces, en un mundo donde el concepto de la familia está cada vez más distorsionado, los hogares cristianos se convierten ¿en qué? Básicamente en una base de operaciones. ¿Ya? Que es vital ¿para qué? Para el evangelismo. Entonces, si usted cree que en esta iglesia no se hace evangelismo, entonces piensa en su casa como una base desde donde puede operar el evangelismo. ¿Ya? Y pasemos a la otra diapositiva. Yo creo que no muchos aquí, pero más de alguno conoce esa imagen. Sobre todo los más jóvenes, de mí para abajo. El Gustavo dice que sí. ¿Ya? ¿Has visto esa imagen o no? ¿No? ¿Sí? Esa es una imagen de un videojuego. ¿Ya? Es una imagen de un puesto de avanzada de un videojuego. No estaba el Gastón, esta era una imagen para el Gastón. ¿Ya? Entonces, pero a lo mejor a algunos que les gustan las cosas militares, un puesto de avanzada, básicamente, ¿qué es lo que es? Es un puesto de estratégicamente se ubica, ¿cierto? Para poder meterse, ¿cierto?, a la línea enemiga y tener un espacio táctico desde donde uno puede salir a explorar, ¿cierto? Puede hacer sus operaciones y todo. Bien, nuestros hogares, viendo esto como una batalla en contra de Satanás, pueden ser estos puestos de avanzada, ¿ya? Donde se muestran a través de nuestra familia y la relación que nosotros tenemos, ya sea con nuestros esposos, con nuestros hijos, mostramos al mundo, mostramos a otras personas que no conocen del Señor cómo es el verdadero modelo de Dios, ¿ya? Donde otras personas que no son creyentes pueden tener una oportunidad de conocer quién es Dios y cómo Él se relaciona con nosotros, ¿ya? Muchos de nosotros, bueno, yo creo que todos conocemos Juan 3:16, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el problema es que, bueno, este versículo muestra una analogía, ¿cierto? Dice de un padre a un hijo, ¿cierto? Dios amó a su hijo, esta relación de padre e hijo. El problema es que esta relación de padre e hijo cada vez tiene menos peso en la sociedad actual. ¿Por qué? Porque muchos padres abandonan, porque no se hacen responsables, no cumplen su rol como padres,
y porque también hay hijos rebeldes. Entonces, no, esta suposición o este tipo de poder entender este amor cada vez se hace más difícil, ¿ya? Pero nosotros podemos modelar ese amor. Podemos ser luz y ejemplo, de decir, oye, mira cómo el cristiano ama a su hijo. Qué interesante cómo el cristiano se entrega por su hijo, se preocupa por su hijo, lo ama de tal manera. Bien, esa imagen de amor pudiese ser una luz o un atisbo de lo que realmente es Dios amando a su hijo y aún así entregándolo por nosotros. ¿Ya? Como para que se hagan la idea. Y de esa manera nosotros podemos luchar contra Satanás, que él busca desintegrar esta idea o esta institución de la familia. ¿Ya? Hay muchas personas que están alrededor de nosotros, que comparten con nosotros y que no son cristianos. Y nuestro hogar puede ser y tiene que ser el lugar donde ellos puedan ver, ¿cierto?, a Dios, donde puedan ver lo que Dios hace, cómo Dios transforma nuestras vidas y cómo eso se ejemplifica en el trato que nosotros tenemos, ¿ya? Con su esposa, con su esposo, los hijos con sus padres, los padres con sus hijos, ¿de acuerdo? Efesios 5. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos llegar a esas personas. No necesitamos salir a hacer evangelismo, a hacer un evento evangelístico o a repartir tratados, no. Usted con su relación en su casa, cuando invita a una persona, puede mostrar. Y puede mostrar que somos distintos. No porque seamos mejores, sino que por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y así, probablemente algunos de ustedes llegaron a conocer al Señor. Porque iban a la casa de X hermano y en esa casa usted vio algo distinto y le entregaron el Evangelio. O a lo mejor usted así ha ganado algún alma para el Señor. Ha invitado a su casa y ha tenido la oportunidad de compartir el Evangelio. Entonces, tenemos que verlo así. Nuestro hogar, nuestra casa, es de cierta manera un puesto de avanzada para nosotros poder entregar el Evangelio. Mauri. Y que por eso que ahí es importante también el hecho de que tú estás en comunión con la iglesia. ¿Cachai? Entonces, si tú estás en comunión con la iglesia y buscas ser y eres bendecido por la iglesia, entonces tus convicciones y tu vida se reafirma, se soporta. Bueno, si tú quieres hacerla por las tuyas, va a ser mucho más difícil. Y es más probable que ellos influencien en ti y tú terminas diluyendo el Evangelio a que tú puedas influir en ellos e impactar con el Evangelio tal como es. ¿Ya? ¿Sí? Sí, lo mismo. Sí, nosotros, bueno, muchas veces con los jóvenes lo hemos tocado. Cómo nosotros podemos ser de influencia para nuestros amigos, pero no que nuestros amigos sean de influencia para nosotros. ¿Cuáles son esos límites? ¿Ya? Y algo que constantemente tenemos que estar tocando, ¿ya? Y estar cuidando. ¿Ya? Entonces, a través de nuestro hogar, de nuestra familia, nosotros podemos también impactar a los que no conocen a Cristo y entregar el Evangelio. Y la última diapositiva, porfa. ¿Ya? Nuestra familia para el mundo es un reflejo del Evangelio. ¿Ya? La relación de Cristo con la iglesia es modelada en el matrimonio. Y de igual manera, la relación entre los padres y los hijos muestran en parte la relación de Dios con su hijo y con su pueblo. ¿Ya? Como les decía, Satanás siempre ha atacado a la familia y hoy más que nunca. Eso todos lo podemos ver en todas las áreas donde nosotros estamos. ¿Ya? Él quiere desintegrar, él quiere distorsionar la familia. ¿Para qué? Para que esta imagen sea lo menos accesible para las personas. ¿Ya? Para que sea más difícil ver a Dios en las familias. ¿Ya?
y, de cierta manera, en la sociedad está teniendo éxito. ¿Ya? Por eso es que hoy en día podemos ver que las mujeres tienen roles de hombres y los hombres tienen roles de mujeres, y los hijos son rebeldes y los padres son irresponsables. ¿Ya? Pero en la iglesia es distinto, ¿ya? O debe ser distinto. ¿Ya? Entonces, este es el desafío para nosotros. El desafío dentro de la iglesia es bendecir a nuestra iglesia con nuestra familia siendo modelo, ¿ya? Y ser bendecidos por nuestra iglesia a través del modelo de otros hermanos, de otras familias. Y por otro lado, viendo hacia afuera, viendo hacia el mundo, mi familia puede ser el lugar donde personas lleguen al Señor, donde amigos, donde familiares, donde colegas lleguen al Señor, viendo el ejemplo de nuestra familia. Y no al revés, porque muchas veces uno dice, sí, yo voy a ir a hablar con mi colega y voy en el trabajo, hablo con él y le presento el Evangelio y después un día lo invito a tomarnos en mi casa y en mi casa estamos mal. No, al revés. Si le presento el Evangelio en mi trabajo y después lo invito a mi casa, en mi casa debería reforzar y quedar aún más claro el Evangelio, puesto en nuestras vidas. Hermano Carlos. Gracias hermano Carlos. Bueno, y eso es una realidad, y es una realidad del ser humano, ¿ya? Y por eso es que cuando uno lee la Biblia, se da cuenta de que la repetición es algo clásico. O sea, el mismo pasaje que leyó el tío Mario en Deuteronomio, y estas palabras que yo te digo hoy, las repetirás a tus hijos cuando se levanten, cuando anden por el camino, al acostarse. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos tendemos a olvidar. Nos olvidamos de todo. Yo me había olvidado que tenía que hacer la clase de esta semana. No, mentira. Ya, pero sí, olvidamos las cosas. Por eso es importante que estemos cada vez recordando y le pidamos al Señor que a través del Espíritu Santo que Él nos recuerde, ¿ya? Nuestro ministerio. ¿Cuál es nuestro principal ministerio? ¿Ya? Así que, hermanos, la familia
la paternidad tiene un impacto, el ministerio de la familia, en la iglesia y también hacia afuera. ¿Ya? Entonces tomemos estos desafíos y hagámoslo nuestro. Si usted tiene hijos, traiga a su hijo a la iglesia, y a las reuniones que usted venga. Si viene a una, tráigala a una. Y póngase la meta de venir a 2. Y si viene a 2, a 3, y así. Pero traiga a su hijo. Y si usted no tiene hijos, entonces venga usted. ¿Ya? Porque usted va a ser bendecido y también va a ser de bendición. ¿Ya? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y nos ayude a recordar. ¿Ya? Jesús cuando hablaba con sus discípulos, y esto es lo último. En Juan 14, Jesús cuando hablaba con sus discípulos, ya poco antes de su muerte, Él les decía, yo me voy. Yo no voy a estar acá, si ustedes pueden buscarlo después, yo me voy, ¿cierto? Y me voy a preparar, ¿qué cosa? Un hogar. El mismo Señor Jesús utilizó la idea del hogar para que nosotros podamos entender lo valioso que es. ¿Ya? La iglesia local es perecedera. Cuando el Señor venga, ya no vamos a tener iglesia, no va a existir la iglesia local. El matrimonio, cuando el Señor venga, ya no va a haber más matrimonio. Pero esta idea de hogar, de familia, trasciende. No como familia física, sino como familia espiritual. Entonces, valorémosla, démosle la importancia que tiene y también tomemos el desafío de ser bendecidos a través de la familia. Bien, oremos para terminar. Le voy a pedir al Dieguito Pacheco, porfa, que pueda orar para terminar. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su